¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar dos formas de eliminar completamente todas las hormigas de su casa. Pero también estos poderosos venenos caseros sirven para eliminar la plaga de las cucarachas. Así que sin más, comencemos. Así es familia, y usando únicamente vinagre, usando un limón y algo que tengo por acá que ya les voy a explicar, vamos a eliminar completamente todas las hormigas. No importa de qué tipo de hormigas, las vamos a eliminar todas. Y como les decía en un principio, también vamos a poder eliminar la plaga de las cucarachas. Recuerden que son dos métodos los que vamos a ver el día de hoy. Y es que aunque parezca que las hormigas son inofensivas y que no hay motivo de que nos preocupemos porque las tenemos en nuestra casa, al igual que las cucarachas, la verdad que sí hay varios motivos por los cuales usted no debe permitirlas en su hogar. Y uno de estos motivos es por la contaminación de los alimentos. Recuerde que todos los tipos de hormigas, al igual que las cucarachas, vienen de fuera de la casa. Las hormigas por lo general vienen contaminadas con bacterias y otro tipo de microorganismos que recogen tanto de la basura, del suelo o de animales muertos donde han estado comiendo. Recuerde que las hormigas, ahí donde encuentran un animal muerto, allí llegan ellas también a estar comiendo. Y ahí donde ellas han estado paradas, eso mismo se lo llevan para dentro de su casa a contaminar los alimentos. Las hormigas también causan muchos problemas de higiene. Y es que ahí por donde ellas caminan, dejan un rastro de feromonas que atraen muchísimas más hormigas. Y con el tiempo se va volviendo una plaga muy difícil de controlar. Si usted ve un grupo de hormigas, verá que siempre van en un caminito, todas caminando por ese mismo camino, y es que van siguiendo ese rastro de feromonas que otras hormigas van dejando por ahí. También hay algunos tipos de hormigas que son muy bravas y pueden morder o picar causando mucha irritación o reacciones alérgicas a las picaduras. También, aunque usted no lo crea, las hormigas causan daños en la infraestructura de su casa. Hay algunos tipos de hormigas que son capaces de perforar la madera para hacer sus nidos. Y muchas de ellas también hacen sus nidos en los cimientos de su casa, ahí en las esquinas, ya sea fuera de su casa o dentro de su casa, que por fuera se ven pequeños, pero que por dentro son bastante grandes. También las hormigas, al igual que las cucarachas, son transmisores indirectamente de algunas enfermedades. Y otro punto es que son una molestia constante. Muchas de ellas llegan a hacer nido ahí dentro de nuestros aparatos electrónicos y terminan dañándolos. Otro tipo de estas hormigas también hacen su nido dentro de las macetas o maceteras donde tenemos nuestras plantas y también terminan dañándolas. Así que por eso hoy les traigo estas dos formas de erradicarlas. Bueno familia, así que yo ya estoy listo por acá para hacer este veneno casero que funciona tanto para las hormigas como también para las cucarachas. Y para hacer esto vamos a usar 3 ingredientes únicamente. Yo voy a poner acá en este pequeño recipiente que tengo aquí 4 cucharaditas de azúcar. 1, 2, 3 y 4. Yo estoy usando azúcar morena, pero usted puede usar de cualquier tipo de azúcar, de la que usted tenga a la mano. Y vamos a usar también lo que verdaderamente elimina a todas las hormigas y que también se lleva de encuentro a todas las cucarachas. Y es el famoso ácido bórico. Yo ya he usado ácido bórico en otros videos anteriores, específicamente para eliminar todo tipo de cucarachas, y lo hemos usado de diferentes maneras. Es por eso que los invito que si no se han suscrito todavía a este canal, no dejen de suscribirse porque hay muchísimos videos que pueden ver. Dele me gusta también y compártalo, porque compartir conocimiento la verdad que es una maravilla. Y cuénteme ahí si usted tiene problemas de cucarachas en su hogar, si tiene problemas con las hormigas. Este es el ácido bórico. Es un polvito muy parecido al bicarbonato de sodio. Como ustedes pueden ver, no hay ningún problema en tocarlo.
Lo que no debemos de hacer es consumirlo nosotros los humanos, porque es tóxico si lo consumimos. Por eso es que es tóxico, por eso es que funciona como un veneno para las hormigas y también para las cucarachas. Y voy a poner 2 cucharaditas de ácido bórico. Yo considero que incluso podríamos agregar una cucharadita más de ácido bórico para dejar nuestro veneno casero más potente. Como ves, se integra perfectamente bien con el azúcar. Hay 2 formas de usarlo y las 2 formas van a funcionar perfectamente bien. Una es que la pongamos así directamente en seco, mezcladas únicamente así como lo hemos hecho. Lo puede poner en pequeñas tapitas, así parecidas a estas que yo tengo acá. Podemos usar esto en seco, así como está, y poner estas tapitas en todos esos lugares donde usted sabe que están las cucarachas o que hay caminos también de hormigas. El azúcar atrae de una manera excelente a las cucarachas y a las hormigas que están dentro de casa, y el ácido bórico las elimina. Allí en los rincones, detrás de los muebles, dentro de las gavetas, ahí donde usted tenga el problema con las cucarachas o con las hormigas, ahí lo puede hacer. La otra forma también, y que funciona de la misma manera, es que puede agregar un poquito de agua y revolverlo muy bien. Recuerde que las cosas dulces, que los líquidos dulces también atraen a las cucarachas y a las hormigas que están dentro de la casa. Y cuando ellas beban de este líquido, van a ser eliminadas. Recuerde que al ácido bórico también se le conoce como bórax. Así que esto de la misma manera lo va a ir a poner ahí donde está el problema de las cucarachas, donde está el problema de las hormigas. La otra forma que vamos a hacer, familia, es un poderoso repelente, y que además ahí donde limpiemos con este producto no se van a acercar las cucarachas ni las hormigas. Y lo único que vamos a necesitar es vinagre, del vinagre común, del vinagre que usted usa para ensaladas, del vinagre más barato. No vaya a usar vinagre de manzanas, porque el vinagre de manzanas, al tener un olor agradable, más bien atrae insectos, atrae moscas. También vamos a ocupar un limón. Yo voy a poner por acá un poco de vinagre, no voy a poner mucho. Prácticamente he puesto como 1/4 de taza de vinagre, porque no es mucho lo que quiero utilizar. Además voy a partir un limón. No se preocupe que puede usar cualquier medida, puede usar más vinagre. El vinagre de por sí aleja las hormigas y aleja las cucarachas, pero el limón le da más poder al vinagre. Con el jugo de un limón, la verdad que es más que suficiente. Voy a usar un pequeño atomizador, un pequeño spray, así como este. Si usted tiene otro más grande, no hay ningún problema. Pero lo voy a colar para que mi atomizador no se vaya a tapar, no se vaya a arruinar. Ya de esta manera ya tenemos listo nuestro poderoso repelente, y lo único que tenemos que hacer es que vamos a ir a echar por todos lados, ahí por donde anden las hormigas, ahí por donde usted sabe que viene ese camino, ahí va a rociar con esto. Incluso puede limpiar ahí en su cocina, puede limpiar ahí donde andan las hormigas, donde andan las cucarachas. Ahí donde usted vea un camino de hormigas, ahí va a rociar encima, y eso va a romper ese rastro de feromonas que dejan las hormigas. Y si además ese camino de hormigas usted ve que sale de la casa, pues vamos a ir también fuera de la casa a aplicar nuestro repelente. Esto también lo puede aplicar alrededor de las ventanas, alrededor de las puertas, para que las hormigas no se acerquen.